Hola, ¿cómo va? En el video de por qué los aviones son blancos, les conté muy por encima que la carrera de tripulante de cabina o el trabajo de una tripulante de cabina incluye muchísimo más que pasar por ahí diciendo pollo pasta, como si tuviéramos pantuflas y estuviéramos en nuestra casa, aunque estemos con tacos a más de 10.000 pies de altura. Y me comprometí a que si me decían que les interesaba, iba a hacer un video más a fondo al respecto. Así que hoy les voy a contar un poco cómo es la carrera, cómo fue para mí, dónde la cursé y demás. Sepan que el video anterior a este, o dos antes, pero muy cerquita de este video, va a haber otro que tiene, en resumen, así como muy por encima, todo lo mismo que les voy a contar ahora. Ahí básicamente les menciono cuáles son las materias. Lo que voy a hacer ahora es contarles bien qué vemos en cada materia, pero si nada más tienen interés en saber cómo es, porque se quieren anotar o lo que sea, pueden pasarse por ese resumen. Si más adelante se convencen de hacer la carrera o se lo quieren pasar a alguien que sepan que ahí está el resumen. Esto es más a fondo, pero ahí tienen los costos de la carrera, qué hacer después de recibirte, a partir de cuándo mandar currículums, qué vemos en la carrera, cómo son las prácticas, todo eso está en el resumen. Todo. Por si vinieron directo a este y no pasaron por el anterior, el instituto donde yo me recibí es el Centro de Estudios El Palomar. Me preguntan muchísimo si lo recomiendo. Yo les cuento cuál fue mi experiencia y ustedes deciden si sienten que les conviene o no. Lo dejo a tu criterio. Yo cursé la carrera durante la pandemia. La verdad es que a nivel aprendizaje yo aprendí muchísimo. Fue hermoso cursar ahí. Amo a los profesores, son unos genios. La mayoría ejercieron el trabajo de tripulante de cabina o ejercieron la materia que les corresponde. Yo qué sé, literalmente en conocimientos aeromédicos y primeros auxilios teníamos un profesor que era médico, que nos daba clases virtuales desde su consultorio, que atendía él personalmente a tripulantes de cabina, se dedicaba muy puntualmente a eso, entonces sabe de lo que nos está hablando. Eso a mí me dio muchísima confianza. ¡Excelente! Ahora, a nivel administrativos eran un poquito volados, costaba un poco, renegué bastante, pero si pueden con eso, la verdad es que después a nivel aprendizaje es lo más. Ahora no sé si están dando clases virtuales o si volverán a abrir comisiones virtuales, pero sé que tienen dos sedes, si no me equivoco una es en el Palomar y la otra es en Pilar, igual se los voy a dejar acá. Y si no, sé que hay muchos otros centros de estudio para ser tripulante de cabina de pasajero en los que van a poder hacerlo dentro de Buenos Aires o en otras provincias, así que averigüen bien. Lo único que sí, fíjense que el título que les otorguen sea homologado por la ANAC, porque si no, no van a poder volar. Pero me imagino que en todos deben aprender lo mismo, porque eso está bastante reglamentado. Bueno, como ya les conté en el otro video, son 10 materias teóricas, 3 prácticas, y ya arranco a contarles cuáles son los contenidos de cada una. La primera materia que tenemos es factores humanos. En factores humanos se trabaja con la premisa de que la mayoría de los accidentes de avión, de hecho el 80% de los accidentes o incidentes en aviación, son el resultado de un comportamiento humano imperfecto. Al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Entonces, como con todo en aviación, se analizan los precedentes y con esta información se prepara la tripulación para que ese error no se repita. Como también les conté en el video de por qué los aviones son blancos, los principales objetivos de las aerolíneas son que el riesgo de lesiones a personas o bienes de la aerolínea se mantenga dentro del nivel aceptable o por debajo. Por eso mismo en la materia analizamos varios otros accidentes o incidentes ocurridos y analizamos cuál es la responsabilidad humana en estos hechos. ¡Toma eso, mamá! ¡Toma eso, papá! ¡Quieren mandarme a un psiquiatra, no! ¡Tome esto, doctora Godínez! Después, para lograr esto, lo que vemos son herramientas de gestión, que son la conciencia situacional, que es la capacidad de percibir y pronosticar. Como vamos a ver más a fondo más adelante en la materia procedimientos de emergencia, el tripulante de cabina de pasajeros durante todo el recorrido va haciendo un repaso silencioso de la situación. Y la idea es que con este repaso silencioso vaya logrando identificar cambios que ocurran dentro de la cabina, poder leer el impacto de este cambio que notaste y actuar en consecuencia antes de que se desencadene un accidente o un incidente. Eso es muy importante. Ahora, vos no vivís en estado de alerta porque te volverías loco básicamente. Pero la idea es que puedas gestionar en qué momento estar, en qué estado de alerta. Que son no estar preparado para proteger a otro, que en este estado no deberías estar en servicio. Estar alerta o amarillo. Estar listo, pero no para actuar. Y directamente ya estar en acción, que este es el estado rojo. Aparte vemos las características que se espera que tenga un tripulante de cabina. De hecho, esta es la primera materia que vemos y creo
yo que es un poco para que veas si considerás vos que tenés un perfil para el trabajo y que te interesa hacerlo. Porque yo creo que muchos entramos con una expectativa de la carrera, sí, de la persona bonita, con traje bonito y maquillaje bonito que dice pollo posta. Y después la verdad es que no es tan así. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Y estas características en las que más ahondamos son la inteligencia emocional, la capacidad de resiliencia, el autoestima, el trabajo en equipo y la gestión del miedo. Y comunicación. Y esto también lo vemos muchísimo en la materia, porque tenés que poder comunicarte con una cantidad muy variable de personas. Y no me refiero solo al idioma. Estás hablando con personas con distintas edades, con distintas capacidades receptivas y en distintos estados. No va a ser lo mismo comunicarte con un pasajero que está viajando de vacaciones que comunicarte con un pasajero que está viajando a otra provincia o a otro país para reconocer el cuerpo de un hijo, por ejemplo. Entonces vos tenés que estar capacitado para poder comunicarte con pasajeros en estados muy variables. Asimismo, no es lo mismo que estés hablando con alguien que viaja 3 veces por semana que estar hablando con alguien que viaja por primera vez. Y sí, hija. Bueno, y ese es más o menos el objetivo de la materia. Y para esto vemos control de amenazas y errores, seguridad operacional, modelo Shell, modelo Reason, toma de decisiones, etc. Pero bueno, la finalidad es que el riesgo de lesiones a bienes o personas se mantenga en un nivel aceptable o por debajo. Después, como ya les mencioné, y mi materia favorita, sigue procedimientos de emergencia. Esto empieza analizando las distintas fases del vuelo para reconocer las fases críticas, que son el despegue y ascenso y el descenso y aterrizaje. Esto para poder ordenar el trabajo de la tripulación en función de esto. En las fases críticas, que son estos aproximadamente 8 minutos, la tripulación lo que tiene que hacer es lo que llaman cabina estéril, que es el momento en el que no se puede molestar, interrumpir, hablar por ningún motivo que no sea sumamente importante a la cabina, por motivos obvios. Esto es hasta llegar a los 10.000 pies de altura, que es la altura segura en el despegue, y viceversa en el aterrizaje. Otro concepto que vemos es estar ok cabina, que es cuando la cabina de pasajeros está preparada para afrontar una situación de emergencia imprevista. Para determinar esto se hace una revisión silenciosa, que es básicamente lo que les conté antes, y un repaso mental de básicamente todo el contenido de la carrera, pero como en resumen, ¿no? Obviamente como lo más importante. Un resumen de este video más o menos. Como ya les conté antes, todos los accidentes e incidentes son investigados por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y se sentan precedentes. Basados en estos precedentes se establecen todas las cosas que vemos en procedimiento de emergencia. Entonces, como en la materia anterior, empezamos viendo ejemplos de casos reales que ocurrieron y a partir de ahí empezamos a analizar. El procedimiento de emergencias empieza en el preembarque. Más adelante en el video vamos a ver que en realidad es bastante antes, pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con esto. En el preembarque se chequea el equipo de emergencia del avión, el servicio a bordo y la lectura de novedades de cabina. Tenemos una lista que se llama el Minimum Equipment List con todo de lo que hay que chequear disponibilidad. O sea, que esté bien asegurado, que haya la cantidad necesaria por reglamentación. Saben que en el mundo de la aviación todo está bastante reglamentado. Entonces, yo qué sé, si te dicen que para un avión de 80 pasajeros tiene que haber cierta cantidad de chalecos, cierta cantidad de mascarillas, cierta cantidad de extintores, ustedes tienen que corroborar que todo eso esté según la reglamentación. Se revisa el vencimiento, que sea accesible para la tripulación y que esté claramente identificado. Y esta planilla se firma. Entonces, cualquier discrepancia tiene que quedar asentada en la ficha como go o no go. Si está go es que está todo listo, si está no go es que falta algo imprescindible para que el avión pueda despegar. ¿Ves? Y ya está. Por esto también es que los tripulantes de cabina son capacitados por la aerolínea para el tipo de avión que van a volar. En el reverso de tu credencial queda asentado para qué tipo de avión estás capacitado y ese es el tipo de avión que volas. En relación a esto, básicamente porque sabes cómo están distribuidas las cosas. Si vos en una situación de emergencia no te acordás cómo se abre la puerta de este avión o no recordás cómo están distribuidos los matafuegos en este tipo de avión, es un problemón. ¡Vamos a morir todos! Ahora, las prácticas en avión se renuevan. Entonces, a vos te pueden volver a capacitar para el mismo tipo de avión o capacitarte para uno nuevo. En este caso,
Esta nueva información se agregaría al dorso de tu credencial. El equipo de emergencia a revisar consta de cierre y trabado de puertas de acceso a la cabina de vuelo, sistema fijo y portátil de oxígeno, máscaras kickdown in full face, hacha, matafuego de halon, protective breathing equipment, guantes antiflama, chalecos salvavidas, linternas, alarma de cockpit, megáfonos, cinturones, interphone, jump seat, vía de evacuación, toboganes, salvavidas, bolsas con todos sus elementos, radiobalizas, todo. Todo esto se chequea antes del vuelo. Si no está todo listo, el avión no puede salir. Además, se hace un chequeo particular del baño y un chequeo particular del cockpit. Aprendemos cómo reconocer los tipos de fuego, si son de clase A, B o C, los elementos para atacarlo, que son el extintor de halon, protective breathing equipment, que puede ser Scott, Dragger o Air Liquid. No se preocupen si esto suena chino, si van a hacer la carrera lo van a ver, si no, yo les voy a dejar foto acá y la mayoría van a reconocer que son guantes de amianto y hacha. Y aprendemos el drill de fuego, que es cómo atacar cada tipo de fuego. Esto según su ubicación, su tipo y su volumen, y cuál es el rol de cada tripulante de cabina en el drill de fuego, que serían atacante, ayudante e informante. Por supuesto, aprendemos también cómo atacar el fuego si está en la ropa de un pasajero o en el cuerpo de un pasajero, y dentro de esto vemos el procedimiento en caso de humo. Después de esto vemos despresurización. Es un bombeo activo de aire comprimido en la aeronave para asegurar el bienestar de los ocupantes, ya que en altura la presión atmosférica natural es demasiado baja. Entonces, la despresurización es una falla en este sistema y puede ser de tres tipos: lenta, rápida o explosiva. Según de qué tipo sea, el tiempo útil de conciencia varía, pero siempre es de segundo. Entonces esto es súper importante que lo aprendan rápido. También es súper importante que como pasajeros presten atención cuando les explican cómo poner la mascarilla y demás, porque son segundos. ¿Por qué lo dice tan brusco? Porque además tengan en cuenta que en este momento, por supuesto, lo que nos enseñan a nosotros y lo que después se va a aplicar es a velar por nuestro propio bienestar. Porque si nosotros no estamos óptimos, no hay forma de que los ayudemos cuando se arregle este error de la despresurización. O sea, si ustedes no se ponen las mascarillas porque no prestaron atención a la demo, nosotros no podemos ir uno por uno a hacer que lo hagan. Necesitamos velar por nuestra conciencia útil para que cuando el avión baje a una altura de seguridad y la presión atmosférica ya no sea tan baja, el tripulante de cabina pueda retirarse su máscara y pasar a oxigenar a quien lo necesite. Y al que no le gusta, que se joda. Por otro lado, repasamos procedimientos de búsqueda y salvamento, pero esto tiene su materia aparte, así que no vamos a ahondar en eso ahora. Vemos drill de incapacitación del piloto y de interferencia ilícita o le hace secuestro de la aeronave, amenaza de bomba, emergencia prevista, drill de preparación de cabina cuando se prevé que va a ocurrir un aterrizaje de emergencia, briefing de pasajero de emergencia, que es donde se le explica al pasajero ayuda cuáles van a ser sus responsabilidades en caso de una emergencia. Vemos evacuación, que tiene que ser en 90 segundos máximo, que esto debe sonar un montón y re imposible, pero tengan en cuenta que cuando impactás de manera imprevista, no sabes si el avión va a impactar de cola, si va a impactar de trompa, si vas a tener una montaña a un lado que no te permita usar las salidas de emergencia de, no sé, el lado izquierdo, o mismo si el fuselaje se va a partir a la mitad, entonces vas a tener una nueva vía de escape que va a ser este agujero. Todo esto no lo podés prever. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Entonces, para esto hay prácticas de emergencia en avión, que eso se los cuento al final. Quédense para la parte de las prácticas. Si todo esto no les importa, vayan igual a las prácticas, que eso es súper interesante. Pero bueno, son 90 segundos, pero se ve en la teórica, se ve en la práctica. En la práctica se practica muchas veces y se logra. Les prometo que se logra. Vemos manejo y comunicación de y con luces de emergencia, tipos de puertas, de toboganes, tipos de ventanillas de emergencia, drill de evacuación en tierra y drill de evacuación en agua, o amerizaje o ditching. Vemos turbulencia, recarga de combustible, fuel dump, ingesta de pájaros, engelamiento del fuselaje y por último, pero no menos importante, vemos cómo tratar con pasajeros disruptivos. Hoy me levanté re loco. ¿Por qué, Mateo? Porque sí. Después de esto tenemos supervivencia, donde obviamente vemos supervivencia en montaña, desierto, mar, zona fría y selva. Nos enseñan a aplicar el pentágono de supervivencia, que al final en la parte de práctica se lo explico mejor, porque también hay práctica de supervivencia. Vemos primeros auxilios más abocados al tema de la supervivencia, en plan atender y prevenir hipotermia, insolación, mordedura de ofidios, murciélagos, arácnidos, escorpiones, etc. Fracturas, control de hemorragias, tratamiento de shock, etc. Aprendemos a hacer triaje, que triaje en medicina es un método para clasificar en orden de prioridad los casos médicos. Por supuesto, empezás a atender a más urgente, si tenés a alguien con una hemorragia, con una fractura, alguien desvanecido, etc. Y por último, no sé, una lesión cutánea, algo que pueda esperar, ¿no? Disculpe, señor Smithers, Bart puede estar delicado. ¿Podríamos ponernos antes de usted?
Realmente prefiero que me atiendan rápido. Vemos señalamiento y área de señalamiento. Dentro de ellos vemos los radioeléctricos, que se los muestro por acá. Los pirotécnicos, que es lo mismo, por acá les dejo alguna foto. Y después los naturales, que son los más conocidos. Igual se los voy a dejar por acá, pero básicamente los que vemos en películas. Bueno, vemos refugio según el entorno. Vemos obtención de agua y comida y purificación del agua y filtrado del agua. Vemos armado de fuego, cocciones y la regla de comestibilidad, para saber si un alimento es ingerible o va a ser dañino para el cuerpo. Nada. Este sí resultó. Sí. Y después vemos orientación. Vemos el norte geográfico, magnético y de cuadrícula. Además nos enseñan cuál es el protocolo de búsqueda y cuáles son todas las entidades que interfieren y cómo. A ver, ¿esto por qué? Esa es una excelente pregunta. Porque sabiendo esto, uno sabe cómo encarar la supervivencia. Puedes calcular cuánto tiempo aproximado van a tardar según si caíste en agua o si caíste en tierra, si caíste en una zona urbana o cerca, o si estás en el medio de la nada, la dificultad que tengan para llegar a la zona de impacto, etc. Y en base a esto ves cómo hacer la supervivencia. Si prevés una supervivencia larga y ves que se te está viniendo la noche, armas un refugio. Pero a ver, si estás en una zona urbana o cerca de una zona urbana, y no, vas por otras prioridades. Si prevés que va a durar días, racionás la comida y demás cosas, ¿no? Miren, están lamiendo el cieno de esa piedra. Eso es lo que come. ¡Cieno! Y hay suficiente cieno para todos. ¡Estamos salvados! Ahora, si les interesa saber cómo se activan los protocolos, cuál es el protocolo que se activa, a partir de cuándo, cuánto tiempo tarda y demás, me dicen y hago un video entero porque eso también está bueno saberlo. Lo que me lleva a búsqueda y salvamento. Acá vemos esto un poco más a fondo. Vemos las fases de emergencia, que son incertidumbre, alerta y socorro. Y bueno, básicamente esto. Vemos bien en profundidad lo que les comentaba. A partir de cuándo empieza una búsqueda, cuándo se considera que estás en cada etapa, qué entidades participan, porque esto también depende de provincia, depende del país, depende del continente, depende de las organizaciones que trabajen, es medio un loco. Hay que saber subir y bajar. Ya les digo, si quieren que haga un video más a fondo, me avisan, pero si no, básicamente lo que se ve es eso, es que entidades fuera de lo que es la tripulación van a estar operando para que uno como tripulante dentro de su supervivencia pueda saber más o menos cómo proceder o qué esperar. Después de esto tenemos conocimientos aeronáuticos, donde vemos cosas más apuntadas al avión en sí, más apuntadas a la fuselaje, que esto quizás no es relevante, por decir de una manera, para la tripulante de cabina, pero es interesante saberlo por estas mismas otras situaciones que les vengo comentando. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Acá vemos en plan superficies de mando, control de una aeronave, funcionamiento de un motor de combustión, ejes del avión, etc. Vemos las unidades de medida que se usan en aviación, que saben que no son metros y tal como en la diaria. Vemos cómo leer las siglas en los códigos aeronáuticos, como por ejemplo en los pasajes, vieron que, por ejemplo, no te dice aeropuerto de Ezeiza o aeroparque, te ponen siglas. Bueno, esas siglas, todas las letras en esas siglas significan algo. Así hay una guasada de códigos que se leen de la misma manera, eso lo aprendemos en esta materia. Y aprendemos los comandos en la cabina del piloto. Por otra parte tenemos inglés aeronáutico o inglés técnico o inglés con propósitos especiales. En todos los institutos tienen distintos nombres, pero es lo mismo. Es la misma mierda, pero en inglés. Acá vemos lo básico por arriba, lo que vimos en el secundario, poco por arriba, en plan repasito. Yo llegué a entender todo, me fue muy bien en esta materia. Y yo entré con una base de inglés 0. ¡Mirá! ¿De quién te burlaste? Y después se practica lo que es briefing, que sería la charla que tiene la tripulación previa al vuelo, que es donde la tripulación comenta si viaja algún niño solo, si hay pasajeros con necesidades especiales, cuál va a ser la duración del vuelo, cuál es el destino y estas cuestiones relacionadas al vuelo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Después practicamos también en grupo, también en inglés, lo que es la bienvenida a bordo, que es la recibida de los pasajeros, ayudarlos a encontrar su asiento, a acomodar sus valijas,
chicas, a responderles estas dudas sobre el vuelo y demás. Aprendemos a dar los anuncios por el altavoz, aprendemos a ofrecer los servicios que dan las aerolíneas, le hace mantas, auriculares, la comida por supuesto, bebidas alcohólicas si las hay, no sé, cubreojos, wifi, estas cuestiones. Por supuesto aprendemos las partes del avión y las partes del aeropuerto y vocabulario de salud en caso de que haya alguien con una lesión o algún malestar, para uno poder, en caso de que sea algo un poco más grave, anunciarle por el interphone al capitán de la situación y avisar a tierra, porque en tierra, en el aeropuerto siempre hay un médico a disposición de los vuelos, y también para poder entenderte con el pasajero que está tratando de explicarte su situación, ¿no? Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Vemos el debriefing, que es como el briefing, pero al después del vuelo, donde se ve si ocurrió algo en el vuelo, qué cosas se usaron y demás. Y todo esto se practica y se rinde oral. Además, nos daban herramientas para las entrevistas de trabajo, así que eso también está buenísimo. Y la verdad es que recontra llegas a aprenderlo. A mí, que yo era un queso, no sabía nada de inglés, no sé mucho más que lo que me enseñaron ellos. Llegué bastante bien, el profesor era un genio, habla nativamente inglés, así que se aprende. Su televisor no tiene nada de malo. No trate de ajustar la imagen. Nosotros controlamos la transmisión. Hola guachis, acá la Cali del futuro de la Cali que hizo el video y del pasado de ustedes que lo están viendo. No importa, me puse muy larga, se me fue el video a la mierda. Les pregunté por Instagram si lo verían entero, si lo subían en 2 partes y me dijeron que en 2, así que perdón por hacerlo tan largo. Pero ni bien termine de editar la segunda parte, lo subo. Así que estén atentos, supongo que será en estos días o en algunos días, varios días, no sé, estén atentos. Nos vemos. Suscríbanse. Nos vemos.